Bienvenidos a una nueva emisión de En órbita, este espacio crossmedia que se ocupa de todo aquello que llamamos cultura, todos, salvo nosotros, porque no nos dejan llamarlo cultura, y que funciona en televisión, en radio y en internet en www.enorbita.tv. Hoy tenemos como invitada a la directora del Instituto Alexander von Humboldt, la doctora Brigitte Baptiste. Bienvenida en órbita. Muchas gracias por la invitación, Santiago. ¿Qué quiere decir sostenible? Bueno, sostenible en el sentido más estricto es toda actividad humana que utilice recursos en el presente sin afectar la posibilidad y los derechos de las generaciones futuras de tener la misma oportunidad o una equivalente. Sabemos que el uso de recursos no renovables, por ejemplo, como se llamaba antes al petróleo o al carbón, pues no es sostenible porque no permite que dentro de 100 años o 200 años se pueda seguir utilizando petróleo o carbón. ¿Qué quiere decir limpio? O sea, cuando uno habla de, bueno, energía limpia, más o menos se entiende, pero procesos limpios, empresas limpias, ¿a qué se refiere? Bueno, esos son términos, digamos, con una gama muy amplia de interpretaciones, ¿no? Limpio en general quiere decir que durante el proceso se recicla al máximo los desechos, no hay vertimientos al aire, al agua, al suelo, no hay efectos nocivos o tóxicos de la cadena productiva, pero es difícil garantizar que eso suceda porque pues, desde la extracción del recurso con el que se enlata un pescado, por ejemplo, o con el que se construye el camión en el que se transportan las latas, o con el que se maneja toda la publicidad para vender las latas, pues ahí hay una cantidad de impactos pequeños que se van filtrando y que van generando impactos. En ecología decimos no hay comida gratis. Estos procedimientos son los que crean lo que se llama verde, o sea, los negocios verdes, las empresas verdes, ¿eso es lo que quiere decir verde? Sí, paulatinamente se ha ido agrupando, digamos, todas las prácticas que tienen algún contenido de este tipo de producción limpia o reciclada o sin tóxicos o respetuosa del medio ambiente, es una gama muy grande hacia lo que sería verde en grande. Sin embargo, si fuésemos a ser estrictos, cada uno de esos términos requiere un nivel de certificación y de cuantificación y tiene unos estándares de ley. Entonces uno solo puede hablar de que está haciendo agricultura orgánica si implanta ciertos estándares de producción. Y cada vez más yo creo que el mundo se está orientando hacia definir esos estándares que a su vez provienen de investigación científica que dice, mire, usted puede reducir sus vertimientos, usted puede dejar de hacer tanta basura, puede disminuir el impacto sobre el consumo de plásticos, petróleo o de recursos no renovables. Y dependiendo de esos estándares y criterios tiene ciertos reconocimientos que puede utilizar en el mercado o que puede utilizar en sus actividades independientemente si son de mercado o no. Ahora, yo vi un término adicional, ya el último del glosario, para seguir. Azul. Entonces que ahora ya no son las empresas verdes, sino las empresas azules. Lo que están tratando de hacer las empresas es, digamos, fragmentar el mercado ambiental para construir identidades más, digamos, más claras, que respalden sus actividades de una manera más concreta. Entonces, los que disminuyen su huella hídrica, es decir, los que minimizan el consumo de agua para producir una botella de cerveza, por ejemplo, o para producir una llanta. Entonces, todo eso tiene una huella hídrica y uno puede hacer explícita la huella hídrica y decir que yo soy más eficiente que otra empresa y utilizarlo en el mercado. Pero todas estas cosas tienen sus trampitas o sus sesgos o su información incompleta, porque finalmente, y cuando uno piensa en sostenibilidad fuerte, todo proceso requiere energía. Entonces, si uno insiste en reciclar mucho, en recoger, reciclar, gasta más energía, porque necesita mover carros, necesita mover plantas que funden nuevamente el aluminio, y finalmente la sostenibilidad toda acaba en el punto de qué tanta energía tenemos, qué tanta energía disponemos. Pero bueno, ¿qué tanto de eso es cañazo? Entonces, o bueno, mejor dicho,
Su merced, como directora del Instituto Humboldt, ¿cree en la responsabilidad social? ¿Eso existe? Yo creo que es un mecanismo, digamos, probablemente transitorio. Es deseable que las empresas lo tengan. Es decir, hay toda la gama, desde las empresas que producen y hacen las cosas sin ningún tipo de consideración ambiental, evadiendo la ley, o cuando la ley les llega haciendo la circunvolución que les evita el cumplimiento. Es decir, son mañosas. Las empresas que están comenzando a entender que hay ciertas ventajas competitivas o financieras en hacer las cosas bien hechas ambientalmente, las que le ven ventajas reputacionales, de respeto, ética, y dicen, no, realmente vamos a hacer una producción decente, vamos a tratar de investigar en mejorar los procesos. Las que sustituyen una responsabilidad de hacer las cosas bien con publicidad, y es una cortina de humo y mucha propaganda, greenwashing como se llama en el mundo. Hay toda clase de estudios de empresas que pues, prefieren invertir en publicidad que invertir en procesos. Y hay empresas que incluso están pensando en adaptarse a los retos futuros, por ejemplo, de cambio climático y de cambio social, y dicen, yo prefiero destinar una porción importante de mis ganancias a mejorar procesos, a incrementar la participación social, a investigar, y hacen un esfuerzo sustancial más allá de lo que la ley les pide, más allá de su responsabilidad social. Y hacia allá nos vamos moviendo, con motivaciones meramente de mercado o por razones éticas. Yo pienso que ambas cosas son importantes. Bueno, hablábamos antes de entrar aquí a la entrevista sobre pues, la tendencia polarizante que existe para todo en el país. Entonces, se ha dado entonces ahorita la pelea en donde los que quieren que se den licencias mineras llaman mamertos a los que no quieren, pero entonces hay unos que parece que no quisieran que nunca jamás se hiciera una sola licencia de explotación minera. ¿Cómo se equilibra eso? Tenemos 45 millones de colombianos cada vez viviendo más en ciudades, con unas formas de vida, unos modelos de desarrollo que uno no puede cambiar de la noche a la mañana, así cambiara el modelo educativo, así cambiara el comportamiento de las personas espontáneamente. ¿Cómo hace uno para hacer eso? Eso tiene que seguir un proceso. Y la polarización no reconoce la necesidad de construir procesos, sino plantea o que la ley o que la policía, o bien sea el modelo stalinista o el del dictador, ¿cierto? Ambos de buenas intenciones, pero esto hay que cambiarlo ya. No se puede. Los sistemas complejos, la sociedad, los ecosistemas evolucionan, se reacomodan, y muchas de las cosas que pasan no las hemos podido predecir, ni en el pasado, ni sabemos en el futuro qué va a pasar. Entonces la polarización es inconveniente porque nos obliga a gastar esfuerzos en debates a veces muy inútiles, que no conducen a soluciones ni a compromisos. Digamos que a la gente le pareciera que hay que hacer moratoria minera como hizo Costa Rica. Costa Rica hace moratoria minera porque no tiene recursos mineros importantes, y lo que tiene es mucho menos importante que su industria ecoturística. Entonces pues no se va a poner a arriesgar la economía del ecoturismo por abrirle espacio a una minería que tiene un alto impacto sobre el territorio, sobre el paisaje, que contamina, que esto no tiene presentación, ¿cierto? Pero en Colombia hacer moratoria minera o moratoria petrolera quiere decir que dejamos de recibir el 70% de los ingresos por exportaciones que en este momento tiene el país. Implica parar la construcción, porque gran parte de la minería se hace para materiales de construcción. Implica importar entonces combustibles. Y ahí empieza... Entonces me parece que los debates son muy irreales. Lo curioso es que, siendo tan irreales, tengan tanta resonancia, porque son minorías contra minorías, y por estarle poniendo atención a esas minorías, no estamos construyendo un espacio, digamos, negociado, un modelo de desarrollo que vaya abriendo espacio a lo más sostenible, porque no es que, digamos,
dentro de 4 años vamos a hacer una economía sostenible. No, vamos a hacerla más sostenible que hoy y dentro de 10 esperamos que sea aún más sostenible y así sucesivamente. Eso puede implicar sustituir un gran porcentaje de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía, priorizar la construcción de hidroeléctricas en las zonas de menor impacto ambiental y social y no exportar energía. Podría ser una idea, digamos, esos son los debates que tenemos que dar y que deberían de darse, por ejemplo, en el Congreso de la República. Y ahí sí tienen que ver con el modelo económico a corto plazo, de dónde vamos a sacar recursos para financiar esa economía verde, esa transición a una economía más sana, con mejores sistemas de salud, etcétera, etcétera. La desinformación es mucha y en ese sentido el ruido empieza otra vez a volverse contaminante. Claro. Desinformación, yo creo que es el problema número 1 que tenemos para hacer gestión ambiental de verdad. Porque no hay el mínimo alfabetismo sobre los temas ambientales. Y entonces, por supuesto, yo reacciono con indignación y con razón si alguien me está tirando el agua sucia, si el aire de mi ciudad está enfermando a mis hijos. Y reclamo y digo, oiga, esto no puede ser, es un tema de derechos humanos, indudablemente. Y eso los medios tienen que darle resonancia y tienen que darle visibilidad porque en general los temas ambientales tienen que ver con derechos fundamentales. Derecho a comida limpia, derecho a disfrutar un ambiente sano, eso está en el núcleo de la Constitución colombiana. Pero ¿cómo hacer para escalar eso, digamos, a las decisiones colectivas? ¿Cómo volverlo un proyecto social en el que todos digamos, sí, no más aire sucio en las ciudades y entonces vamos a cambiar el combustible o a cambiar el transporte masivo? Esa conexión es la que nos hace falta en general por la poca cultura política que hay en nuestro país. Entonces sí necesitamos ahí una sociedad civil que grite. Hace unos días la Universidad Nacional con el Jardín Botánico publicó un libro que se llama El ABC de la biodiversidad. Yo creo que todos los colombianos necesitamos saber cómo es eso de que Colombia es el país, uno de los países más ricos en biodiversidad, es decir, en flora, fauna, microorganismos del mundo, que sus ecosistemas son privilegiados. Pues nosotros vivimos acá, esto es privilegiado y uno lo aprecia cuando sale y vuelve y se da cuenta que el mundo no tiene esos niveles de verde, no tiene esa riqueza gigantesca de peces, de plantas y demás, pero además tampoco sabe muy bien qué hacer con eso. Dice, ah, bueno, sí, pues bonito, pero ¿y esto me da comida? ¿Me da qué clase de cosas? Entonces, nosotros hablamos de servicios ecosistémicos y la gente inmediatamente, ¿servicios ecosistémicos? ¿Y eso qué es? Y dicen, pues mire, es que toda la comida del país depende de que funcione biológicamente el territorio. Hay que cuidarlo. Si uno le mete un bulldozer a un morichal en el llano o una retroexcavadora para sembrar un arrozal, dice, pues voy a producir comida. Y mientras está produciendo arroz, muy bien, generando empleo, un personaje en su tractor, en su bulldozer, en su máquina y luego una cadena comercial para llevar el arroz hasta la tienda urbana, está dejando sin comida a 1000 familias aguas abajo para siempre. La responsabilidad ambiental, eso es un poco como el voto. Uno tiene la sensación de que siendo tanta gente, si uno hace o no hace, no tiene mayor implicación. Entonces la pregunta es, si sirve algo, o sea, si sirve que cada quien adquiera un compromiso, ese compromiso tiene que ser de nuevo dialogado, no sé, entre el edificio, en el barrio. Si yo me preocupo por tratar de reducir mi huella ecológica y lo pienso, ya con eso gané. Porque nos vamos a ver obligados a hacerlo cada vez más drásticamente a medida que la crisis ambiental vaya avanzando y se vaya manifestando, a medida que vayan subiendo los precios de los servicios, a medida que vaya que cobrar más impuestos para recuperar regiones degradadas, para invertir en salud pública. Colombia tiene unos problemas gravísimos de intoxicación con mercurio en sus poblaciones expuestas al consumo de peces contaminados por mercurio acumulado de décadas de mal uso del mineral. Entonces,
hay un pasivo ambiental, decimos, Ok. una deuda, Una deuda. acumulada de deterioro que no la sentimos todavía mucho, pero se va a ir materializando en problemas sociales y económicos. Yo digo que gran parte de las movilizaciones campesinas de principio de año respondían a la deuda ambiental y al deterioro ecológico. Porque cuando la gente ve que su sistema ya no es rentable y necesita, porque los agroquímicos son cada vez más costosos y necesita más agroquímicos para producir, ¿qué quiere decir eso? Que el suelo ya no es sano, ya no puede producir sin ponerle subsidios, entonces la economía no funciona y la gente dice, no, pues si me pagan el 20% del costo de producción, ¿yo por qué voy a seguir produciendo? A pérdida nadie produce. Y esas contradicciones van a comenzar a incrementarse cada vez, el recibo del agua va a salir más caro, y si no, también el deterioro de las condiciones del aire, las condiciones del espacio público, también van a empezar a pasar cada vez factura en términos de, yo diría, de infelicidad. Sí. De infelicidad, porque pues la gente lo siente muy visceralmente. Entonces, ¿por qué me tengo que aguantar el aire cochino todos los días y mis hijos enfermos? ¿Por qué me tengo que aguantar unos parques urbanos desastrosos? ¿Por qué no puedo salir a caminar, a correr, a disfrutar el bosque? En Bogotá, ¿por qué no puedo subir a los cerros orientales con tranquilidad? Lo mismo que pues, en todas las ciudades hay cinturones verdes y no se usan, pero pues que no hay condiciones, ¿sí? Para que haya condiciones, pues alguien tiene que invertir en desarrollo de infraestructura, pero pues sabemos el déficit que tenemos en infraestructura. Pues esa era de hecho mi otra pregunta, ¿cómo están de plata? ¿Qué necesitan? El presupuesto comparado con lo que necesitan, ¿en qué están? ¿Me quiere poner a llorar frente a las cámaras? Mire, yo creo que es de los temas que todo el mundo reconoce que está totalmente subfinanciado, ¿sí? Pero que no hay un mecanismo claro para reciclar y refinanciar dentro del Estado o incluso por fuera. El sector privado está muy preocupado por los temas ambientales. Yo lo noto, se acercan a nosotros constantemente a decir cómo ayudamos. Pero hay desequilibrios muy grandes. Somos el tema de la política ambiental y de la investigación para hacer manejo ambiental es tan chiquitico que ni siquiera tiene capacidad de aceptar recursos adicionales del sector privado u otro, porque el capital semillita con el que funcionamos como entidades, digamos, de interés público, no nos lo permite, no podemos apalancar. Entonces nosotros funcionamos con 10.000 millones de pesos al año en el Instituto Humboldt. Póngale 50.000 millones en todo el sistema de investigación ambiental para Colombia, es decir, el INVEMAR, el SINCHI, el Instituto del Pacífico, excluyendo al IDEAM, que sí es completamente público, pero los 4 institutos vivimos con eso para todo el país. 50.000 millones de pesos creo que es 1 kilómetro o 2 de carretera. Más o menos, sí. Necesitaríamos incrementar nuestra capacidad de acción no por 10, sino por 100 probablemente. Eso no es, digamos, impensable en gastarse 1 billón de pesos en temas ambientales en el país o 1.000. Son cifras que están dentro de la capacidad de planeación de un país y de un país que tiene esa complejidad ambiental y que está viendo esas inundaciones, esos desastres ambientales que se le llevan puntos del PIB. Pero entonces sí se requiere una institucionalidad distinta, requiere mecanismos operativos que faciliten que esos recursos se inviertan y que no se pierdan, además, porque el despilfarro también podría ser un riesgo muy grande. Pero tenemos un sistema nacional ambiental bueno. Las corporaciones ambientales han sido muy cuestionadas, hay unas que son terriblemente corruptas, hay otras que son excelentes. Pero como mecanismo es muy interesante, porque es un sistema descentralizado, que requiere fortalecimiento técnico, indudablemente, y bajarle un poco la carga, digamos, política. Pero la responsabilidad política sí está bien ubicada, claro, ¿cierto? Pero afinar todos esos detalles es muy importante para realmente tener una política ambiental de Estado, que eso es lo que no existe.
No es que estemos diciendo que no haya que hacer autopistas 4G, ni que no necesitemos refinerías, ni que no necesitemos puertos. No, es que tal vez los puertos que necesitamos, las refinerías que necesitamos, la infraestructura que necesitamos, sería distinta en un país que sea capaz de vivir más contento y satisfecho con lo que le dio la naturaleza, sin necesidad de destruirla para venderla y luego irse para Miami, ahí sí a vivir. Entonces, no, yo creo que debemos encontrar una forma de vivir contentos con lo que nos da un medio tan absolutamente pródigo como el que tenemos. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. No, a ustedes por la oportunidad de hablar tanto. No, muy bien, buenísimo. Señores, esta entrevista completa en www.enorbita.tv. De la misma forma que tantos otros contenidos que nosotros en esta casa hacemos para que ustedes puedan disfrutar. Así que no dejen de seguirnos en televisión, en radio y en internet. Hasta luego.